Muy bien, hermanos. Sucede que muchas veces en nuestros días es muy común escuchar a las personas decir, bueno, yo no tengo de qué arrepentirme. Yo considero que lo que hice no está mal. Y cuando uno ve las noticias y ve a veces a los inicuos, a los impíos en sus delitos que los acusan, ellos dicen, no, yo no tengo conciencia de que yo haya hecho nada malo, no tengo de qué arrepentirme, no hay necesidad. Y precisamente de eso es lo que quiero que hablemos hoy. Porque hoy tenemos una cosa que se llama relativismo moral. Tal vez la hemos oído, relativismo moral. ¿En qué consiste ese relativismo moral? Vamos a mirar Isaías 5, 20, 21. Isaías 5, 20, 21. Isaías 5, 20, 21 en sus Biblias. Dice ahí lo siguiente, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto que está diciendo Isaías se conoce como relativismo moral hoy en día, ¿no? Hay gente que le dice, no, es que lo que es malo para usted de pronto es bueno para mí, y lo que es bueno para usted es malo para mí. Entonces hemos entrado en un momento donde todo el mundo se cree con el derecho de decir que es bueno y que es malo. Y eso es lo que hace que a veces la gente entonces no reconozca su pecado para arrepentirse. Entonces, yo quisiera que mencionáramos en primer lugar primero de Juan 1:9, que es donde vamos a estar refiriéndonos a este tema. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan, primera carta de Juan. Recordemos que él tiene 3 cartas casi al final de la Biblia. No el Evangelio, sino las cartas. Por eso decimos primera, segunda y tercera. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo primero que dice el versículo es si confesamos nuestros pecados. ¿Y qué significa decir confesar? ¿Qué es confesar? Alguien puede decir que eso es muy fácil, decir que es confesar. No, pues confesar es decirle a Dios mi pecado. Eso es confesar. Pero resulta que esa palabra confesar es una palabra muy rica en significado. Por ejemplo, esta palabra confesión o confesar viene de una raíz griega que significa o que dice homologueo. De allá viene, del idioma griego antiguo, homologueo. ¿Y qué significa la palabra homologueo entre los griegos? ¿Qué significaba? Significa decir lo mismo, estar de acuerdo, admitir. Todo eso significa esa palabra, que ha sido traducida al español como confesar. En la justicia penal, la confesión tiene que ver con el reconocimiento del delito que se le está imputando a alguien. Entonces la justicia lo captura, lo va a sancionar y le dice, usted ha hecho esto, debe confesar. Y la persona a veces no confiesa, no admite, no homologuea, como decían antiguamente. Y si no confiesa el delito y reconoce que es culpable, no hay posibilidad de que se le atenúe la pena. Eso hablando de la justicia penal civil, terrenal. Ahora, hablando de la culpa ante Dios,
La confesión del pecado significa lo mismo de esta palabra. Confesar el pecado significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Eso significa confesar. Estar de acuerdo con Dios sobre lo que Él dice que es pecado. Si Dios dice, ese pecado que usted ha cometido se llama robo, por ejemplo. Para confesar ese pecado, uno tiene que estar de acuerdo con Dios en que es robo. Y uno no puede ponerle otro nombre para evadir la responsabilidad. Un creyente debe estar entonces francamente dispuesto a decir lo mismo que Dios dice acerca de sus pecados. Eso es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Los pecados que uno ha cometido, desde luego. Si Dios ha dicho que algo es mentira y usted ha cometido lo mismo, usted debe de aceptar y estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Que lo que usted ha dicho, que lo que usted está haciendo es mentira. Si Dios ha dicho en su palabra que algo es malo, es porque es malo. Y debemos estar de acuerdo con lo que Dios dice. Si uno ha cometido una falta contra lo que Dios dice, entonces uno debe confesar esa falta y decir, sí, Dios, tú tienes razón. Sí, lo que tú has dicho es verdad. Yo he pecado y lo que tú dices es cierto. Estoy de acuerdo. De la palabra griega homologeo, de la que vimos antes. No puedo eludirlo, lo reconozco. Entonces al pecado hay que llamarlo por su nombre, por el nombre que Dios le ha dado. No podemos ponerle otros nombres al pecado para no hacerlo ver tan grave, ¿no? O no podemos ponerle nombres con caracteres psicológicos para que no se vea tan feo, para que se vea como un defecto o como algo diferente. No, es lo que Dios ha dicho que es pecado. De manera que la confesión es llegar a un acuerdo con Dios con respecto a nuestro pecado. Es estar de acuerdo con Dios en cuanto a lo que Él dice acerca de ese pecado y lo que debemos hacer al respecto. Entonces uno empieza a reconocer estos asuntos, ¿no? Señor, estoy de acuerdo contigo. Lo que tu palabra dice es cierto. Yo reconozco. Me someto. Estoy en deuda contigo. Creo en ti y creo que la sangre de Jesucristo es la única que me limpia. Y dame la gracia para no volver a cometer lo mismo. Ahora, ¿qué ha dicho Dios sobre nuestro pecado? ¿Qué es el pecado? Lo hemos aquí estudiado varias veces. El pecado es primero la violación de la ley de Dios. Eso dice la Escritura, el apóstol Pablo en sus epístolas. Es una transgresión. ¿Y por qué violamos la ley de Dios? ¿Por qué la violamos nosotros? Pues porque no estamos de acuerdo con ella. ¿Por qué la persona que está sin Cristo viola la ley de Dios? Porque no está de acuerdo con la ley, no está de acuerdo con Dios, no le gusta. Él quiere hacer lo que él considera que es lo correcto. ¿Qué ha dicho Dios en su ley? Uno puede echarle un vistazo a Éxodo 20 sobre el decálogo. Éxodo 20. Éxodo 20. Usted en Éxodo 20 encuentra lo que conocemos como el decálogo o los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios. No ha pasado.
sigue vigente. El Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a quitar la ley, no he venido a eliminar la ley, la he venido a cumplir. Y ni una jota, ni una tilde va a pasar de la ley sin que se cumpla. No somos salvos por la ley, sino por la gracia de Dios, pero la ley hay que obedecerla para poder crecer en santificación. ¿Qué ha dicho Dios entonces en su ley? Como dije al comienzo. Por ejemplo, al comienzo el primer mandamiento, lo que nos enseña es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Porque ahí dice: no tendrás Dios ajeno delante de mí. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas, diciéndolo de otra forma. Pero si alguien ama más el dinero, o su fama, o su propio ego, o sus propias cosas, está transgrediendo la ley de Dios, está violando ese mandamiento, ha pecado contra Dios. Igualmente abajo en el versículo 8-9, por ejemplo, dice algo muy interesante. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está con mucha claridad. Pero si hay personas que el día del Señor, que ahora es el domingo, no van a la iglesia a adorar a Dios, sino que buscan sus propios intereses, son transgresores. Se están violando este mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, allá en el versículo 17, que es el 10º mandamiento, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Y si alguien, teniendo su matrimonio y su esposa, empieza a acosar a otra mujer y la viola y cosas de esas por el estilo, está violando la ley de Dios por codiciar la mujer ajena. Y el mandamiento dice aquí: no codiciarás. Bueno, todos esos ejemplos que tenemos aquí. Ahora, si alguien dice: no, yo no estoy de acuerdo, yo no creo eso de la Biblia, ¿a mí qué me importa? Soy libre de estar en desacuerdo. Bueno, sí, es libre. Pero si no obedece la ley de Dios, el Señor lo va a juzgar, crea o no crea. A Dios no le importa que la gente no crea. El problema es de las personas que no quieren creer, ¿no? Entonces mire todo lo que Dios ha dicho acerca del pecado. Aquí en la Biblia dice lo que es pecado. Ningún hombre tiene el derecho de pensar que él es el que decide lo que está bueno y lo que está malo, lo que está bien y lo que está mal. Nadie puede hacer eso. Es Dios el único que dice que es pecado y que es lo que está mal. Entonces, confesar el pecado es, siguiendo este orden de ideas, primero admitirlo. Confesar es aceptar que algo es un hecho, que algo es verdadero. Si yo cometo algún acto malo y un amigo me dice: no, fresco, eso no se preocupe por eso todo el mundo lo hace. Pero Dios dice en su palabra que he pecado, ¿no? Yo tengo que estar de acuerdo con Dios y tengo que decirle: Señor, acepto. Es verdad lo que tú dices, lo admito, porque si no lo hago, lo que estoy entonces es negando algo que es cierto.
Entonces, confesar nuestros pecados es admitir ante Dios que nuestras acciones en verdad han sido pecado. Estamos de acuerdo con Él en la evaluación que Él hace de nuestras malas acciones. Pero también confesar el pecado es declararse culpable de lo que se le acusa. ¿Quién es el que acusa a nosotros? Es Dios, es un juez justo. Si Él nos dice, usted ha hecho esto, eso es ciertísimamente cierto. Y es pecado, es ciertísimamente cierto que es pecado. No hay sombra de duda. Por eso Oseas, vamos a mirar un pasaje de Oseas, el profeta Oseas, que a veces se nos refunde. Oseas, Oseas en el capítulo 5. Oseas en el capítulo 5, versículo 15. ¿Qué dijo él al pueblo de Dios por mandato del Señor? Habló en el nombre de Dios. ¿Y qué dijo Dios al pueblo? Mire lo que le dijo Dios al pueblo. Andaré y me volveré a mi lugar. Es como si Dios le dijera al pueblo, mire, yo estoy con ustedes, pero los voy a dejar ahí y me voy a ir para otra parte. ¿Sí? Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entonces el Señor le está diciendo al pueblo, mire, ustedes son tercos, pecan y no les importa. Sepan que me voy a ir. Y los voy a dejar en su situación. Pero lo cierto es que lo haré hasta que ustedes reconozcan su pecado y me busquen. Buscar el rostro de Dios es buscar uno hablar con Él para que arregle sus cuentas. Entonces, por eso decimos que hay que declararse culpable de lo que Dios le acusa y sacar a la luz el pecado también, ¿no? Yo puedo decir, no, qué malo he sido, no, yo soy muy malo. Carambas, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, claro, pero me quedo ahí. La Biblia dice que tengo que sacar a la luz el pecado. El pecado secreto sin confesión abierta conduce a la angustia personal. Cuando uno no confiesa el pecado y empieza a guardarlo, ¿no? Y a tenerlo ahí en secreto, es una tontería porque Dios sí lo ve. Pero eso perjudica. El Salmo 32, ¿qué dice? Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, 3. Es un salmo de David. Y dice en el Salmo 32, 2 lo siguiente. Vamos a leerlo, dice. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Claro, muy bien. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedales de verano. David estaba enfermo, cuando aquí dice, mis huesos envejecieron, probablemente se aflacó mucho. Yo todo el día sufro, de día y de noche no puedo dormir, perdí mi vigor, estoy seco, como un chamizo seco sin vida, ¿verdad? Porque el pecado enferma. Y hoy se habla, por ejemplo, mucho de enfermedades psicosomáticas, los médicos hablan de eso.
Y eso lo que quiere decir es que la angustia del alma enferma el cuerpo. Algunos dicen que el demasiado estrés en la vida y angustias da cáncer. No me voy a meter en medicina ahora. Pero eso es cierto. Por eso el Señor dice también en Proverbios 28:13 algo. Proverbios 28:13. Miremos Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, ¿qué dice? Es la sabiduría, ¿no?, de Dios. Este versículo dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que oculta sus pecados y no lo confiesa, no va a prosperar, no va a progresar, no le va a ir bien. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? De manera que, por ejemplo, en el caso aquí del Salmo, David confesó sus pecados de 3 maneras. Reconoció su pecado, no lo escondió y lo confesó, y fue honesto y dijo: es pecado, es iniquidad, es transgresión ante Dios. Y él dice que cuando no hizo eso, su vida fue una miseria, su vida fue una desgracia completa. De manera que cuando se hace eso, entonces estamos sacando a la luz el pecado. Y eso también incluye el dolor por ese pecado, su sentimiento de culpa, la determinación de sacar ese pecado de la vida y nunca volver a hacer eso. Eso es parte de la confesión. Eso no es lo que dicen los bandidos y los criminales que vemos a veces uno en la televisión, ¿no? Que dicen: yo reconozco, sí, pero para la rebaja de penas. Todo eso es de Satanás, no es de Dios, ni de la confesión genuina. Entonces, la confesión de los pecados también hay que tener en cuenta eso. Es una de las evidencias o pruebas de que uno verdaderamente es una nueva persona en Cristo. Una prueba de que uno ha sido regenerado, de que uno es cristiano, de que uno tiene la vida eterna. ¿Cómo puede haber alguien que dice que es cristiano y no confiesa sus pecados? Y tiene pecados escondidos, ocultos. Es un tonto, porque Dios sí está viendo su corazón y la manera de pensar. Ahora, ¿por qué es que entonces el pecado no se confiesa? Si Dios ha dicho lo que tiene que decir y nos ha dicho qué es lo que es pecado, ¿por qué es que no se confiesa el pecado? La respuesta es porque hay una rebelión contra Dios. Eso es, hay rebelión contra Dios. Dios dice una cosa, pero uno le dice: no estoy de acuerdo. Claro, es una manera de decir las cosas, ¿no? Porque alguien puede decir: sí, yo estoy de acuerdo con Dios, sí. Y si está de acuerdo, entonces ¿por qué no vive mejor? ¿Por qué está haciendo esas cosas que no tiene que hacer? Hay rebelión contra Dios. Por esa razón. Porque no hay un diálogo con Dios para estar de acuerdo con Él en cuanto a lo que Él ha dicho con respecto a nuestros pecados. Eso viene de la misma palabra griega homologeo. No hay acuerdo, no hay un diálogo con Dios para uno decirle: estoy de acuerdo, lo que tú dices es cierto. Y tampoco hay una confesión. Y no hay una confesión porque no queremos encontrarnos con Él. ¿Recuerdan el pasaje de Génesis cuando Adán pecó? Que se escondió. No quería encontrarse con Dios. Y Dios
en esa figura, ¿no? Dios buscándolo, ¿y dónde estás? Hasta que al fin, y él dijo, no, lo que pasa es que, sí, pero fue que la mujer que usted me dio por compañera, ella fue la culpable, ¿ve? Eludiendo, evadiendo, tratando de no confesar, no quería encontrarse con Dios. Y nosotros a veces no queremos encontrarnos con Dios porque sabemos que tenemos que confesar. Y nosotros sabemos que nos encontramos con Dios, ¿cómo? Por medio de la palabra, por medio de la oración también. Cuando una persona no quiere confesar su pecado, lo primero que hace es no leer la Biblia. Tampoco ora, porque eso es encontrarse con Dios. Y silencia al Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es nuestra ayuda y es el que nos dice, mire, usted ha hecho eso mal. Pero nosotros nos tapamos los oídos porque no queremos escuchar lo que Él dice a nuestras conciencias. No queremos renunciar a esas cosas malas porque nos gustan. Ese es el problema del pecado. Es que a veces el pecado es dulce, le gusta a la gente, y tener que acudir a Dios para decirle, Señor, lo siento, es verdad lo que tú dices, perdóname, dame el poder para dejar estas cosas. Eso no es tan fácil, porque sabe que tiene que dejar esas cosas que le gustan, ¿verdad? También, ¿por qué no se confiesa el pecado? Porque no hay reconocimiento entonces de la culpa. Si una persona no está de acuerdo con Dios, pues tampoco va a reconocer ninguna culpa. Ella se considera su propia ley. Entonces lee la Biblia y dice, eso es ridículo, ¿cuáles mandamientos? No, yo soy el que digo si está mal o está bien. Yo soy mi propia ley. Y no se confiesa el pecado también porque se niega. Dios nos muestra el pecado y nosotros lo negamos. Entonces la gente empieza a decir, yo soy una buena persona. Esas cosas malas que yo hago no son pecado. No hay que ser tan estricto. Al fin y al cabo todo el mundo las hace. ¿Qué más da que yo también de vez en cuando por ahí haga alguna cosa que todo el mundo hace? Y no se declara tampoco culpable la persona. El asunto es que Dios ya nos declaró culpables. Eso es lo que el inconverso no sabe, que Dios ya lo ha declarado culpable. Romanos 3:10. Romanos 3:10. ¿Qué dice Romanos 3:10? Dice el apóstol lo siguiente, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces el Señor lo ha dicho desde antes, sobre este planeta, en este mundo, en esta tierra, no hay uno solo que sea justo, el único fue Jesucristo. Y Romanos 3:23, un poco más abajo, 6, Romanos 6:23, un poco más adelante, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El premio, la recompensa que usted recibe por hacer lo malo es la muerte, la desgracia, la vida desordenada, la vida inmunda, la vida sin paz, sin perdón. Eso es lo que usted recibe por pecar. Pero luego dice, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero nuestra ceguera espiritual no nos deja ver la gravedad de nuestras acciones. Y por lo tanto no nos consideramos culpables de nada. Y recordemos aquí los que
se convirtieron ya un poco adultos, cómo era nuestra vida y cómo a nosotros no nos importaba pecar, hasta que el Señor nos abrió el entendimiento. De manera, hermanos, que al no estar de acuerdo con Dios, estamos diciendo implícitamente que Él está equivocado. Porque allá en Primera de Juan, donde estábamos al comienzo, Primera de Juan, versículo 1:8, dice, si decimos, el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con Dios, lo que le estoy diciendo a Dios es que está equivocado, que me está calumniando y que lo que Él dice no es verdad. Como Él no está diciendo la verdad, entonces es un mentiroso. Y por supuesto que la palabra de Dios tampoco me importa ni está en mi corazón, porque tampoco la creo. Y eso es el colmo del orgullo y de la soberbia humana. Aquí está claro. Si usted no confiesa, está diciendo que Dios es mentiroso y que todo lo que Él ha hecho no es cierto. Menos mal que tenemos a un Dios bueno y justo, como dice aquí, que Él es fiel y justo. Es fiel porque es digno de confianza y es justo porque imparte verdadera justicia. Así que, ¿cómo quita Dios los pecados entonces? Cuando ya confesamos de verdad. ¿Cómo quita Dios los pecados? En primer lugar, aquí dice que Él nos limpia, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿no? Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque para eso murió en la cruz, para quitar nuestras iniquidades. Pero en segundo lugar tenemos nuestra responsabilidad. Si confesamos nuestros pecados, ese sí es una preposición condicional, ¿no? Sí confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. Pero tenemos que estar dispuestos a eso, a confesar el pecado. Dios hizo todo para que usted recibiera el perdón. Pero usted es responsable de hacer su parte. Tiene que confesar usted sus pecados. Y no ponerle a decirle a Dios, no, yo sí que soy de bueno. Yo como he sufrido en la vida, yo creo que yo merezco todo. Usted y yo no merecemos nada. Y eso entonces ha de ir acompañado con nuestro rechazo al pecado, porque es obvio que si uno ya aterriza y sabe cómo es esta situación, uno tiene que buscar no volver a hacer lo mismo, ¿no? Dios no nos va a perdonar si primero nosotros no nos arrepentimos. Bueno, hermanos, conclusión a esto. Como dice aquí, la paga del pecado es la muerte, es el castigo. No porque Dios quiere, sino por la rebelión de nuestro corazón. Fíjese que Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, Ezequiel 33, versículo 11, lo que Dios le dice al pueblo, Ezequiel 33, 11. Y hay un subtítulo allá que dice, el camino de Dios es justo. Pero aquí en el versículo 11, el Señor manda al profeta a lo siguiente, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor,
que no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Es decir, que se arrepienta, que reconozca sus pecados. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es la pregunta. Y es la misma para nosotros. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, confiesen sus pecados. No se dé mala vida. ¿Para qué se meten problemas? Jesucristo en la cruz fue hecho culpable por usted. Es el único pago que Dios acepta. La sangre que su Hijo derramó en la cruz para limpiarlo. Tenga presente, hermano, y todo el que me escucha, si confesamos nuestros pecados, estamos diciendo que estamos de acuerdo con Dios y nos sometemos a su veredicto y confesamos nuestro pecado por su nombre. Señor, soy mentiroso, soy ladrón, soy criminal, soy adúltero, soy egoísta, y etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y nos esforzamos por no volver a hacerlo. Y si lo vuelve a hacer, debe escocerle, de tal manera que cada vez la llaga es más grande. Si usted ha llegado al punto en el cual cuando peca no siente nada, es porque ha endurecido su corazón y ese pecado le gusta tanto que no lo ve como malo. Por eso a las iglesias a veces llegan personas por allá en algunas regiones de otros. Ustedes saben que aquí hay regiones en el país, en la costa y en Tolima, para poner un solo ejemplo, ¿no? Donde dicen que es normal tener uno su querida, ¿no? Tener uno su querida, ¿no? Su moza, dicen en el Tolima, ¿no? Moza es una joven, ¿no? Y todos los amigos la tapan y todos se ocultan y todos se cuidan para que la propia esposa no vaya a saber nada, ¿verdad? Y entonces se ha vuelto normal eso y entonces la gente ya no ve eso como malo. Dios ha hecho eso es adulterio y tiene que dolerle y no ser infiel y tiene que arrepentirse y tiene que ver como malo esa acción. Recuerde, hermanos, lo que leímos hace un momento, el que encubre su pecado no prosperará. Lo dice el Señor. Si usted oculta su pecado, lo cuida, lo guarda, lo acaricia, lo quiere y no quiere renunciar a eso, no va a prosperar. Solo Jesucristo puede liberarlo del poder del pecado. Pero usted tiene que acudir a Él. Arrodíllese y llore por su pecado. Y pídale al Señor que lo perdone y que le dé la fuerza para vencer la tentación. Usted tiene que hacer eso. De corazón. Así es como se cumple esa promesa de Dios, de oírnos, perdonarnos y sanarnos, dice el Señor. ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que confesar ese pecado? Ahora mismo. ¿En qué momento? Cuando usted peca, mucho mejor. Pero siempre es el momento, ahora mismo. ¿En dónde lo puedo hacer? ¿Dónde puedo confesar mi pecado? Aquí mismo. Aquí no somos judíos, que para que Dios los perdonara tenían que ir y comprar una oveja y llevarla al templo y degollarle, derramarle la sangre y confesar al sacerdote los pecados. No, Jesucristo ya es el perfecto sacrificio, ya derramó su sangre por nosotros y ya no hay templos. Es
aquí es usted y Dios, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pues como nos encontramos aquí hoy, pues puede ser aquí mismo. ¿Qué le parece? ¿Por qué no oramos de todo corazón esta mañana entonces? Vamos a inclinar nuestros rostros. Tal vez usted es alguien que le pasa eso, yo no sé, yo no los conozco. Tiene, como dicen aquí, su guardado. Nadie lo sabe, pero usted tiene su maña, su pecado, su falla. Dios la sabe, Dios sí la sabe, Dios sí sabe que usted está deshaciéndose el ciego, haciéndose el loco. Dios la sabe. ¿Por qué nosotros esta mañana, para qué aplazar la situación, para qué dilatar las cosas? Aquí mismo nosotros podemos, en la comunión de los santos, hacer una confesión ante Dios. Usted puede hacerla ya mentalmente. Y ese problema suyo, decirle a Dios: Señor, yo no puedo seguir en esto. Para sécula seculor no puedo. Padre, dame la gracia abundante. Lávame en la sangre de tu Hijo. Deme el poder para vencer esta situación, Señor. No quiero tener más esa inclinación, ese pecado. No quiero tener más ese desvarío en mi vida. Dígaselo al Señor.